Hoy tenemos unos encuentros con los autores, en concreto con nuestro compañero y escritor Ángel Lamenor, ¿vale? Y también con la protagonista de su obra, La silenciada historia de una musa, Adriana, que nos acompaña de manera online. Y bueno, espero que disfrutéis todos de este acto. Muy bien, pues muchas gracias. La presentación la van a llevar a cabo alumnas del centro. La primera parte me la salte. ¿Se nos oye bien? ¿Usamos el micrófono o se nos oye bien? ¿Ojo el micro? Venga. La primera parte me la salte. Lo que tú quieras, Iria. Eres la jefa de esto. Adelante. Sin miedo. Bueno, yo soy Iria y junto con mis compañeras Carla y Marta vamos a iniciar esta presentación. Las primeras preguntas son para Ángel. Estamos en la presentación de tu novela. ¿Cómo describirías la silenciada historia de una musa? Bueno, pues es mi primera novela y bueno, pues la definiríamos como una historia de superación, ¿no? Básicamente se basa en una experiencia real, que es la razón por la que está aquí Adriana en la pantalla con nosotros. Y bueno, pues ambientada bajo un mundo algo mágico, pues cuenta por la historia de una persona en una edad que podría ser bastante pareja o similar a la que tenéis vosotros como alumnos de este instituto. Y luego, pues además, pues eso va pasando por diferentes etapas. Yo la veo como una historia de superhéroes, si me apuráis, ¿no? Porque en el fondo tiene todo lo que es la historia de superhéroes, ¿no? Tiene un comienzo normal, una importante caída y luego pues una superación y llegar a un estado pues, mucho más alto del que se empezó incluso, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la definición un poco general que daría de la obra. Y al ser tu primera novela, ¿qué se siente al publicarla? Pues mira, es una sensación agridulce en parte. Por una parte hay una parte muy dulce, muy bonita, ¿no? Porque cuando siempre te ha gustado escribir, pues te hace muchísima ilusión pues, que de repente alguien pues, publique algo que has escrito, empiezas a compartirlo. Es la parte preciosa, sobre todo por la gente que empieza a leerlo, que es algo que has hecho tú y la gente pues empieza como a ser parte de ello, ¿no? Pero tiene una parte un poco más mala, que es pequeña, pero que no puedes evitar no pensarla, que es el hecho de que yo ya voy camino de los 40 años, ¿no? Y que sea mi primera novela, camino de los 40 años, pues te da un poco rabia por no haberlo hecho antes, ¿no? Porque al final es algo que te gusta mucho, pero que por diferentes razones, pues la realidad es que no lo haces antes. Y cuando lo consigues, te da un poco rabia decir, pero ¿por qué no lo he hecho antes? ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué tengo tanta vergüenza? ¿No? Si al final todo lo que está pasando es maravilloso. ¿Por qué no he podido tener estos mensajes tan buenos que te da compartir algo, que la gente se aparte de ello, poder hablar de cosas menos convencionales por un rato, ¿no? ¿no? Y bueno, pero no puedes dejar de pensar que tenías que haberlo hecho antes, ¿no? El estilo del libro es llamado realismo mágico. ¿Puedes contar qué es y por qué lo utilizas? Sí, el estilo del realismo mágico y bueno, lo utilizo por varias razones, algunas egoístas y otras pensando en quién lo va a leer, ¿no? Como he comentado, que bueno, Adriana será la que lo detalle, el libro se basa en una historia real, ¿vale? Las historias reales, bueno, todo en esta vida, de alguna forma, no podemos evitar que nos puedan asaltar determinados prejuicios, ¿no? Y además creo que vosotros sois de una generación que habéis nacido ya con la informática, con Internet absolutamente presente. Eso hace que incluso la información está más accesible, pero yo diría que incluso los prejuicios también. O sea, yo recuerdo mi época del instituto y veía más cortes de pelo diferentes de lo que veo ahora, ¿no? Es solo un ejemplo un poco tonto, pero es una realidad como que de alguna forma sí que son, no es que seamos más controlables, pero sí que es cierto que las tendencias que están como mucho más establecidas y son más férreas, ¿no? Entonces, usar el realismo mágico está muy bien porque conecta mucho con la parte más pura de lo que somos nosotros. Hay gente que incluso dice que es un estilo cercano a las fábulas, ¿no? Cercano a los cuentos, cercano a cuando éramos niños, pero no porque fuéramos niños, sino porque es una parte como más pura nuestra que sentimos más y mejor, ¿no? Las cosas, ¿no? Las sentimos más como somos. Y bueno, pues me gustaba pues, que esta historia, que incluso estando ya basada en una historia real muy fuerte y muy potente, pues quería envolverla de todo ello, en gran parte pues, para que pudiera llegar incluso a más gente, ¿no? Porque de alguna forma cuando nos conectan con nuestro yo más puro, como que nos quitamos todos esos prejuicios, esas corrientes de pensamiento que comentaba y directamente pues somos más nosotros. Y siendo más nosotros, pues podemos empatizar más con historias que no estén tan presentes en nuestro día a día. Y sobre las razones egoístas,
Pues bueno, el realismo mágico, a ver, cuando una persona escribe, siempre escribe de sí mismo. Es muy difícil escribir de otras personas, incluso aunque sea un libro basado en otra experiencia personal. Al final, uno mismo aparece en todos lados. Y cuando usa el realismo mágico, pues como que lo esconde un poco más, ¿no? Y si eres bastante tímido y vergonzoso como soy yo, pues viene muy bien. Además, la historia se desarrolla en Extremadura. Aunque no se dice directamente, hay muchos lugares reconocibles, ¿verdad? Sí, de hecho, se escribió durante el COVID. Yo justo acababa de dejar, antes del COVID, Extremadura. Y luego a los años, fíjate, me he devuelto a vivir aquí. Y bueno, en la pandemia estábamos todos encerrados, pues me parecía un sitio interesante volver, aunque fuera a través de los escritos, al mismo lugar donde tanto echaba de menos y que además por esa situación, como era la pandemia, mi mudanza anterior, pues no podía estar tanto, ¿no? De hecho, las zonas que más aparecen son sobre todo el norte de Cáceres, lo que es la Sierra de Gata y demás. De hecho, hay un personaje que habla en la lengua de allá, y si no la conocéis, pues es una buena forma también de conocerlo a través del libro. Y luego pues, hay una parte importante que se desarrolla en Trujillo, y bueno, y en toda la parte de alrededor y sus lugares naturales, como puede ser, por ejemplo, pues los embalses que tenemos por aquí, los pantanos, ¿vale? Que de alguna forma colindan esa parte como más de naturaleza pura. Y más allá de la romancia, la historia sí que se basa en una experiencia personal. ¿Cómo fue el proceso? Pues inexistente, ¿no? Porque, a ver, Adri y yo nos conocemos hace mucho tiempo y, como también vosotras sabéis, yo soy mucho de liar a la gente para que haga determinadas cosas, en nuestro caso presentar, con de fotografía, como hacía de anterior, y otro tipo de proyectos. Entonces yo cuando leo lo que ella publica en su Instagram, porque ahora lo comentará, cuando leo lo que publica en su Instagram, pues me toca muchísimo, ¿no? Pero muchísimo, muchísimo. Y justo me gustó porque al final ponía que animaba a la gente a compartirlo, ¿no? O a enviárselo a otras personas, ¿no? Pues yo, de alguna forma, interpreté esa parte final como directamente vamos a hacer una historia. Pero la verdad que no fue la típica historia, como se puede hacer a lo mejor de forma, no sé si profesional, pero más habitual. Me daba mucho miedo de que fuera otro proyecto inacabado, como tantos y tantos, ¿no? Y entonces no dije nada hasta que ya directamente había un primer borrador un poco más avanzado, ¿no? Bueno, hola Adriana, yo soy Marta y te quería hacer también unas preguntas. La primera sobre tu Instagram. ¿Por qué decidiste hacerlo? ¿Qué podemos encontrar allí? Vale, bueno, yo el primer paso lo di porque cuando empecé a ser consciente de lo que me estaba pasando, de que no me quería lo suficiente, de que estaba siendo muy exigente con mi físico, yo al principio, como a todas nos cuesta transmitirlo a las amigas y demás, yo se lo conté a pocas personas y esas pocas personas no me entendieron. Y decidí hablarlo con mi familia tampoco me entendió, ¿no? Todo el mundo me decía, ¿cómo una chica joven, delgada, tal? Porque yo en ese momento siempre he sido como muy delgada y eso ha sido al final lo que me ha afectado, porque estemos delgadas o como estemos, todo nos afecta, nunca vamos a estar bien para la sociedad. Entonces, lo que a mí me pasó era que al transmitirlo, yo me sentí muy sola porque nadie se pone en tu piel. Ahora sí que se habla un poco más, ¿no? de trastornos alimenticios y la exigencia del físico, pero yo por lo menos en aquella época tampoco, nadie me entendía. Y como me sentí tan sola, empecé a publicarlo en mi Instagram personal. Y nada, es que a partir de 2 publicaciones empezaron a escribirme bastante mujeres, sobre todo mujeres, aunque sabemos que los hombres también lo sufren, pero sobre todo mujeres que empatizaban mucho conmigo y que estaban pasando por un proceso parecido, si no era bulimia, era anorexia o si no algún tipo, bueno, de obsesión, ¿no? Con alguna parte de su cuerpo. Y de ahí decidí hacerme la cuenta de Me Quiero Querer y tuvo muy buena acogida y ahí me di cuenta de lo necesitados que estamos como sociedad, ¿no? de compartir este tipo de experiencias. Uy, no te oigo. Perdón, así. Ahora. Hay varias partes en tu Instagram que con muy pocas palabras dicen mucho. Encontramos varias frases que nos gustaría que nos explicases un poco más porque creemos que reflejan a una musa. La primera es, maldito el día que decidí cambiar mi cuerpo para gustarme y gustar al resto. ¿Podrías explicarlo un poco más? Sí, yo creo que esa frase la tengo muy tatuada porque realmente fue el principio de mi condena.
y creo que es el principio de nuestra condena como sociedad, el intentar agradar a los demás, tanto físicamente como psíquicamente. Si tú intentas cambiar tu manera de ser, tu manera de ser físicamente o ser, ¿no?, de actitud, creo que ahí realmente te estás condenando, y yo es algo que me arrepiento y me arrepentiré siempre, porque a raíz de intentar agradar a los demás, de intentar encajar en este sentido físico, fue cuando empezó la obsesión y la pesadilla en realidad. Otra frase llamativa es: ¿qué me impedía ser feliz? ¿El no sentirme completa desencadenó mi trastorno o fue al revés? ¿Podrías explicarlo con más detalle? Yo diría que, claro, cuando escribí aquella frase, bueno, las que hayáis visto en mi Instagram, hago como reflexiones que a día de hoy las he madurado más, gracias a la terapia y a leer bastante sobre el tema, lo he madurado. Entonces ahora yo creo que tengo muy clara la respuesta, y es que lo primero fue no sentirme completa. Una vez que tú no te sientes bien contigo, no te sientes bien con lo que estás haciendo, con lo que te rodea, es lo que te lleva luego, ¿no?, a trastornos de este tipo. Puede ser un trastorno alimenticio, puede ser una depresión. Al final siempre esa insatisfacción que tú tienes te va a llevar a los trastornos y no al revés. Otra de las frases sería: eso del espejo no soy yo, nunca he sido así, no me gusta ser así. Ay, es que esta frase me toca especialmente porque, aunque considero que yo la etapa de la bulimia ya quedó atrás, cualquier persona que hayamos sufrido un trastorno alimenticio es algo crónico, es algo para siempre. Entonces, esta frase puedo decir que me sigue representando hoy en día. Que yo hay etapas en las que me miro al espejo y me acepto, y hay otras, de hecho hace poco me ha vuelto a pasar, no he tenido un mes que delante del espejo no, o sea, te miras y no quieres ser esa persona. Entonces, esta frase yo creo que la seguiré diciendo el resto de mi vida, que lo tengo que aceptar, pero que también hay que aceptar que no nos queremos y no nos aceptamos frente al espejo por la imposición que tenemos de la sociedad, de los anuncios, de las películas, de las series, que nos hacen creer que tenemos que ser perfectas en todos los ámbitos. Entonces, pues por ejemplo, el tema de los espejos para mí es algo muy importante. Sin querer estoy muy pendiente, ¿no?, de mi imagen, de cómo me veo. Y en casa hay veces que cuando lo identifico, de vale, me estoy mirando demasiado, me estoy diciendo cosas feas, yo en mi casa, por ejemplo, con los espejos, pues con quien esté viviendo le digo que esa semana vamos a tapar los espejos. Es algo muy duro, es algo muy difícil de transmitir, pero siempre que se pueda pedir ayuda hay que hacerlo. Y, por ejemplo, para mí eso pues me funciona, aunque sea triste. Otra de las frases es: ¿tratarías a tus amigas como te tratas a ti? Esta es especialmente interesante porque en tu Instagram también comentas lo complicado que fue contar a tus amigos lo que te pasaba y lo que no te entendieran. ¿Podrías explicarla un poco más? Esa frase justo me hace mucha ilusión que la hayáis escogido, porque fue la primera frase que a mí me hizo clic en la cabeza de la primera psicóloga que me atendió. Y me lo dijo en la primera sesión que tuvimos y me quedé pensando. Y además me dijo eso, que si trataría, ¿no?, a mis amigas como me trato a mí, y que si me tratase así, ¿cómo sería? Y yo dije, es que si me tratase así, o sea, si tratase así a mis amigas, yo sería una maltratadora. Yo realmente estoy todo el día diciéndome lo mal que hago las cosas, lo mal que estoy físicamente, si me falta esto o aquello, si me sobra esto o aquello. Imagínate, ¿no?, que a tu mejor amiga tú le estés diciendo: qué mal te ha salido eso, es que no eres válida para esto, deja de intentarlo, qué mal te quedas de chándal, ¿no?, ponte mejor esos vaqueros, uy, qué mal, eso no te hace culo, tal, ¿no? Todas estas cosas, sin quererlo, nos las estamos diciendo todo el día.
¿cómo nos vamos a querer? ¿No? Es imposible que tú te quieras si te estás maltratando. Así que, bueno, gracias por fijarte en esa frase, es muy importante. Y ahora estás delante de los alumnos de instituto, una edad más o menos de cuando empezaste historia. Sería genial si nos regalaras unos consejos que seguro que para algunos de nosotros serán de ayuda. Pues para mí, las cosas más importantes que os puedo decir, por ejemplo, que a mí me ayudaron y que me ayudan en todos los ámbitos de mi vida, primero es a expresar lo que tengo dentro. Y con expresar tampoco me refiero a que se lo tengas que contar a tus amigos o a tus padres, me refiero a expresarlo de cualquier modo. O sea, si estás triste, si estás contenta, si estás preocupada, cada persona encontramos una manera de expresarlo. Yo, por ejemplo, en su momento lo expresaba eso, pues con las publicaciones de Instagram. Yo también me hice cuadernos y lo hacía escribiendo en mis cuadernos, aunque nadie lo fuese a leer. Y luego la fotografía. La fotografía a mí me ayudó muchísimo a expresar lo que tenía dentro. Entonces, por un lado, expresarlo. Por otro lado, pedir ayuda. Pedir ayuda a cualquier persona de confianza o pedir ayuda profesional. A mí, sin duda, la ayuda psicológica llevo ya años, ¿no? en distintas psicólogas y tal, y ha sido de lo más importante que he hecho para cambiar. Y por otro lado, que tengáis muy, muy, muy en cuenta que el nivel de amor propio que os tengáis siempre será importante para ver de qué manera os tratan los demás. Si tú no te quieres lo suficiente, tú dejarás que el resto te maltrate. Y eso es lo que te hace caer en relaciones muy tóxicas, muy malas, que te dañan mucho. Yo hasta hace nada he estado metida en relaciones con personas que me dañaban mucho, tanto amigas como parejas. Y por eso es tan importante quererse, porque así harás que te quieran los demás. Hola Adriana, yo soy Carla y te quería también hacer unas preguntas. Mi primera pregunta es sobre la relación entre tu historia y la novela. ¿Te ves reflejada en la historia? ¿Qué se siente al leer la novela? Sí, a mí, bueno, cuando Ángel me vino con el borrador de la historia, yo no sabía que él había estado escribiendo esto y me vino de la nada con ello. Y me acuerdo de estar aquí en mi habitación leyendo y lo primero fue desbordarme a llorar y llorar y llorar, porque claro, es un tema delicado, es un tema que a mí me remueve mucho, con el que yo lo he pasado muy mal y con el que sigo luchando a día de hoy. Y realmente una musa representa pues las dos Adris que yo reconozco en mí y que creo que tenemos todo el mundo, ¿no? La parte más bonita, más suave, más mágica, y la parte más oscura, más triste, más decepcionada con el mundo, más gris, ¿no? Entonces, la manera que ha tenido Ángel de representarlo me parece que me identifica mucho y me encanta cómo lo ha hecho, la verdad. Y hablando sobre el proceso de creación del libro, Ángel, ¿por qué esperaste hasta tener el libro entero terminado y no compartiste algunas partes antes? Bueno, sobre todo el micro. Sobre todo primeramente por miedo a no terminarlo. Porque al final es que el hecho de escribir o cualquier expresión artística, que muchos de vosotros me consta que la tenéis, es un camino de abrirse mucho, ¿no? Aunque sea basándose en la historia de otra persona, ¿no? Esta historia tenía mucha pues esta historia era muy, muy importante. Esta historia me parece de una valentía descomunal. O sea, utilizar las redes sociales que habitualmente se utilizan pues para lo que se utilizan, que no es lo mejor, podríamos decir, pues de repente poder utilizar para algo útil, ¿no? Es la esperanza de Internet, ¿no? Yo, fíjate, soy de informática, como sabéis, pero eso no quiere decir que sea un acérrimo defensor de Internet y de todo lo que es la informática. De hecho, mi sensación por los años es que cada vez se hacen menos cosas útiles, ¿no? Y Adri era todo lo contrario. Entonces, claro, había que hacer algo que estuviera al nivel, y el nivel era altísimo. Entonces, claro, no quería, pues de repente, hacer lo que hago muchas veces, que es pues de compartir cosas según se están creando,
con la idea, pues sobre todo, de que también me animen a mí, ¿no? Aquí no, aquí tenía que, si te pones con esto, tiene que hacerse entero. Y en cuanto estuvo, pues nada, pues fue quedar un día, aparte de verano caluroso, porque era en Ciudad Real, el tiempo muy parecido aquí en verano, que es infernal, ¿no? Aproximadamente. Y nada, pues le facilité el borrador y esperar con ilusión a que lo leyera, ¿no? Porque cuando lo terminé estaba muy contento. Y dije, queda redondísimo. Sí, que es perfecto, porque veía sobre todo que era fiel a la historia. Era fiel, absolutamente, ¿no? Porque todas las frases importantes de la historia, como algunas que habéis destacado aquí, estaban. El orden era el mismo. Había las metáforas para representar cosas de la historia, encajaban a la perfección, no se salían de ninguna manera. Y claro, pues tenía, digo, ojalá que le guste, ¿no? Porque como no le gusta ahora, va a ser un bajonazo. Pero claro, me acuerdo además que al poco tiempo, lo primero que recibí fue un WhatsApp de emoción por parte de Adri. Y cuando ya vi que había emoción, ya dije, venga, esto va a ir bien. Y lo guay, pues vamos a darle, a hacer que llegue pues, más la historia a más gente. Más allá de la gente que lo lea, pues, por ejemplo, gracias a haberlo escrito, pues, por ejemplo, hemos hecho este evento, más gente que va a llegar a la historia de ella. Y eso pues, es lo verdaderamente importante, ¿no? Que llegue. Y sobre todo eso, como consejo también, como idea también por mi parte, terminar las cosas que empecéis. Porque si no, es una frustración descomunal. Y cuanto más vas creciendo en la vida, más aún. Porque se te olvidan menos las cosas que dejas tan metidas. Cuando eres más joven, de vez encuentro carpetas de la universidad y digo, anda, mira, hice esto, ni me acordaba ya. Pero cuando eres más mayor, te acuerdas de todo lo que empezaste y no terminaste. Y eso al final es una carga importante. Adriana nos ha dado consejos y nos gustaría que tú también nos dieras algunos, dedicados a alumnos que tengan ilusión por escribir una novela. ¿Qué les dirías? Pues sobre todo que va totalmente alineado con las palabras de Adriana, que se quieran mucho a los proyectos y a sí mismos, ¿no? Si algo, como decía al principio, me frustra mucho haber tenido que esperar a esta edad para publicar mi primera novela, cuando llevo escribiendo desde siempre. Yo ya escribía en el instituto, pero había épocas que de repente pues, desaparecía en la parte de escribir. Y en gran parte muchas veces desaparecía porque la gente con la que me rodeaba no lo entendía. Y eso me frustraba. Y el problema, hombre, la gente obviamente no es la mejor ayuda, pero no se puede echar la culpa a la gente. O sea, hay que creer en uno mismo muchísimo más, ¿no? Si algo he aprendido estos años, sobre todo en esta parte de escribir, es que tanto en la época del instituto como después, idiotas que te van a quitar las ganas va a haber siempre, ¿no? Todo lo diferente y escribir es diferente, ¿no? Yo lo que aquí veo un concurso de relatos y no he participado, no es una participación masiva, participa un porcentaje minoritario, ya es algo diferente. Hay parte de la masa que va a tratar de perseguirlo y de evitarlo, no sé por qué. No soy sociólogo ni nada parecido, pero no tengo ni idea. Pero sí que es cierto que todo lo que se sale mínimamente de lo habitual siempre se critica y eso hace demolición, ¿no? Yo ahora pues estoy enfadado conmigo mismo de que eso me haya afectado. Yo pensaba un poco cuando estaba en el instituto, que digo, bueno, es que ahora estoy en el instituto y aquí es normal que haya, pues eso, muchos idiotas, ¿no? que no me aceptan, ¿no? O lo que sea, ¿no? Porque es una época que se llama adolescencia, adolece de conciencia, ¿no? Y directamente pues uno piensa que en esos momentos pues directamente va a haber más gente que te va a quitar las ganas. Y que a ver si llego a la universidad, porque allí seguro que hay más gente que me ayuda y no tanta gente que me quita las ganas. A lo mejor hay menos gente que te quita las ganas, pero la va a haber. Y cuando acabe la universidad y llegas al trabajo también. Y cuando estás en familia incluso, pues también, ¿no? Yo, por ejemplo, que siempre he hecho este tipo de proyectos, he tenido comentarios familiares de lo que tienes que hacer, Ángel, es centrarte en trabajar, que tienes una posición buena en la empresa. Y yo, pues es que no es incompatible, ¿no? En absoluto, ¿no? Prefiero utilizar mi ocio en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, el mayor consejo que daría sobre todo es eso, que las opiniones externas nos tienen que dar igual y que tenemos que querer lo que estamos haciendo y que lo tenemos que hacer. Porque una vez que lo haces, como yo ahora, pues vamos, en cuanto tuve la oportunidad de presentarlo aquí, dije para adelante. En cuanto vamos a presentaciones a Madrid, presentamos, por ejemplo, a Adri y yo en Madrid, ella venía desde Valencia cogiendo un tren, y vienes porque es que te lo pasas genial. Y te lo pasas genial porque has dado el paso de contar una historia, de escribir una novela, cualquier cosa, ¿no? Y eso es el mayor consejo, que nos hagamos un poco herméticos y que creamos en nosotros mismos. Y también que nosotros no estamos exentos de criticar a otra gente, ¿no? De eso de cuando alguien se salta
de lo establecido parece como que tenemos que perseguirlo, ¿no? Pues ahí, de un ejercicio que hago siempre y luego cada vez más, es que en cuanto veo a alguien que está cerca de hacer algo, de algún proyecto, y es animarle muchísimo. Por ejemplo, vosotros que habéis presentado hoy aquí, yo animaría a todo el mundo porque luego felicitara, porque, os habéis puesto delante de un escenario y habéis presentado, ¿no? Y eso hace más que muchísimas cosas, que estudiar algunas cosas concretas de escritura, que te den esa fuerza y que puedas ir hacia adelante con ella. ¿Tienes más proyectos planteados en el futuro? ¿Yo? ¿O no? ¿Los dos? Sí, bueno, por mi parte, yo quiero sacar ahora esta segunda novela, antes de que acabe el año o a principio del que viene. Que, bueno, también está ambientada en Extremadura, es más amplia, bastante más amplia y bueno, como veis, al final, haber roto el hielo con esta, que salió a principios de 2022, pues motiva a hacer más cosas y a tratar, sobre todo, de eso, de recuperar el tiempo perdido. Porque anda que no hay historias que podrían haber estado ahí, que bien me hubieran hecho sentir y que no han salido. Y la pregunta era común, ¿no? No sé si Adri tiene más proyectos. ¿Me oís? Sí. Ah, vale. Bueno, mi gran proyecto es ser profesora. Estoy estudiando ahora un máster para ello y a raíz de todo esto, pues como hemos hecho eso, pues estas charlas, entrevistas, yo en Barcelona y en Valencia también pues he estado en institutos hablando de la importancia del amor propio. Y oye, pues ahí empezó a germinar algo. Entonces, mi gran proyecto es el día de mañana estar también en un instituto y me toque dar la asignatura que me toque, poder siempre inculcar la importancia de quererse y de tener una autoestima buena, porque luego te das cuenta que es la base de absolutamente todo, para que todo vaya bien. Y con esto daremos por terminada nuestra presentación. Muchas gracias a todos. Y como vamos bien de tiempo y aquí hay mucha gente, si alguien tiene alguna pregunta, este sería el momento. Ah, mira, sí. A lo mejor no se oye. Pero bueno, si eso la repetimos. Bueno, incluso con el micro tampoco, creo. Pero bueno, si eso te la repetimos, Adriana, la pregunta, ¿vale? Vale. Al escribir, hay muchas cosas reflejadas escritas en la novela. ¿Qué cosas podrías decir que tienes reflejadas en esta? ¿En la novela esta actual? ¿O en la nueva? En esta, ¿no? En esta. Así el micro. Asistente Antonio. Pues, bueno, cosas muy explícitas, como por ejemplo mi amor por Extremadura. Yo sabéis que soy de Toledo y vivo en Ciudad Real, pero no sé por qué, hasta que no llegué a Extremadura no me sentí de un lugar, ¿no? La verdad que Toledo y Ciudad Real, digo que al estar tan cerca de Madrid, a veces nos sentimos como barrios de usar y tirar. Y por primera vez creo que es el lugar donde he vivido que tiene algún tipo de, pues eso, de identidad. A mí me gusta mucho la identidad extremeña, ¿no? Y por eso, de hecho, en la nueva novela también hay partes en Extremadura y demás, porque me gusta mucho eso, ¿no? Y luego, sobre las partes mías, pues la parte de sentimientos, ¿no? Yo estoy seguro que todos los que estemos aquí, nuestros sentimientos, ojalá tengamos la suerte de tener a gente para podérselos contar. No todo el mundo lo tiene. Y quien lo tiene, no tiene un grupo muy numeroso, sino un grupo muy reducido. Y escribir, yo siempre lo he dicho, si quieres conocer a una persona, lee lo que escribe. O sea, escribiendo es imposible mentir. Que si hablas de sentimientos, de cómo siente un personaje, en el fondo sientes tú. Y claro, yo cuando vi la historia de Adriana, yo pues no he tenido lo que era la parte de trastornos, que ya ha explicado muy bien, pero todas las partes de sentimiento de soledad, sentimiento de incomprensión, pues por supuesto que sí, ¿no? Y claro, pues ahí vi ese alineamiento total y claro, hasta envidia en parte, de decir, es que estas cosas, yo he visto que ella ha sufrido, yo también he sufrido, ¿por qué no hablamos más de estas cosas entre todos? Porque si hablamos más de estas cosas encontraremos ayuda. Muchas veces lo pasamos mal, nos sentimos muy solos, la ayuda psicológica es útil e importante porque de alguna forma crea un camino, pero la realidad es eso, ¿no? Sobre todo la parte de sentimientos. La forma en la que siente la protagonista es la forma por la que yo sentía. La forma en la que atacan a la protagonista pues son ataques que yo también puedo haber recibido. Y bueno, pues es una forma de ver el mundo desde un punto de vista de sentimientos que, vamos, soy yo, ¿no? Yo siempre lo digo, cuando la gente lee el libro me gusta porque en la presentación que hicimos primera, mucha gente se acercaba y decía, es que hemos leído el libro y vemos a Adri, que eran sus amigas. Pero mis amigos veían
las cosas que yo también pienso. Y digo, ves, es que a lo mejor somos mucho más parecidos de lo que nos obligamos a parecer que no lo somos, ¿no? Y si habláramos más un poco de las cosas que nos tocan, pues yo creo que esa sería la clave. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna más? Ángel, una pregunta. ¿Por qué le pusiste a Adriana el nombre de musa? Ah, bien. Bueno, el libro de realismo mágico, entonces, de hecho, no aparece el nombre de Trujillo, tampoco como ciudad, sino que aparece Ajoyagua, ¿no? Todo se va jugando y demás. Y lo de una musa, pues era un poco siguiendo con esa idea de realismo mágico. A mí es una idea que se me desprendía de leer la historia original de Adri, ¿no? Adri, como sabéis, ella habla mucho de la parte de quererse mucho a sí mismo, ¿no? De ser tu propia inspiración, ¿no? Y las musas, sobre todo los que hay en latín, ¿no? Que lo habéis trabajado más que el resto, pues directamente, bueno, pues son la fuente de inspiración, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no? Que hay que llamar a las musas para que te inspiren y puedas hacer, pues, obras artísticas, ¿no? Algo que la tradición histórica, Roma, Grecia, etcétera, etcétera, pues siempre ha tenido presente, ¿no? Pues me parecía chulo poner un nombre que fuera una musa, que suena a nombre propio, en el fondo, y que luego a su vez, pues es musa, pero de sí misma, ¿no? De hecho, un poco el libro, en la parte final, reflexiona un poco sobre eso también, ¿no? De ser una inspiración, pues, para nosotros mismos, ¿no? De hecho, la frase que han seleccionado las compañeras sobre le harías a tus amigas lo que te haces a ti, yo para mí esa pues, fue una de las frases más importantes del libro, de la experiencia original que más me tocó y más me hizo pensar en hacer esto un libro. Porque dije, ¿qué es eso? Que somos nuestro peor enemigo, ¿no? Yo, por ejemplo, el pasado vengo del mundo de la empresa. Tengo la suerte de haber coordinado equipos. El nivel de exigencia que le pedía a mis trabajadores no me lo pedía, era menor que el que me pedía a mí mismo. Y al final eso es un desgaste. No somos de acero. ¿No? Entonces, bueno, sobre todo iba por la idea eso, ¿no? De que tenemos que ser la máxima inspiración de nosotros mismos y molarnos, ¿no? Gustarnos y ser alguien pues, que nos gusta a nosotros mismos más que a nadie. Muchas gracias, Magdalena. ¿Alguien más? Ah, mira, qué bien. ¿Cómo se te ocurrió poner ese nombre a los pueblos tan curiosos? Tanto al pueblo de la musa como al pirata. Vale. Un profesor de lengua no tiene que correr tampoco. Vale, el nombre de los pueblos, que habéis preguntado, ¿no? ¿Que ¿Por qué ese tipo de nombre de pueblos? Pues mira, el primer nombre que es el que más me gusta, que es el de Ni Pena ni Gloria, que se llama el primero, ese es mi pueblo, también. También tengo en Extremadura, pero ese es mi pueblo. De hecho, creo, una de las cosas que más me gusta de vivir aquí en Talarrubias es que me recuerda mucho a mi pueblo, la verdad, ¿no? Y tiene como dejes que son un poco así, ¿no? Yo, por ejemplo, yo ya estoy en el punto de mi vida, tengo la suerte de mantener a 2 de mis abuelos, y mi abuela, cada vez que hablo con ella, lo único que me hace es comentarme la gente que se ha muerto. Me hace un poco un repaso de los muertos, ¿no? Y de hecho, en el libro, al principio, cuando habla de Ni Pena ni Gloria, que es un pueblo de que la gente no, pues eso, que no tiene excesivos estímulos, ¿no? Y bueno, y hay una conversación que va un poco sobre eso, ¿no? Que la gente sobre todo habla para ver quién se ha muerto, para desanimarte y quitarte la ilusión por cosas, ¿no? Porque al final, parece que no, pero al final los que venimos de sitios más pequeños, pues a veces vemos las grandes ciudades con un respeto que no ve la gente de por allí, ni mucho menos, porque han crecido con ellos, simplemente por eso, no por otra cosa, ¿no? Luego también hay mucho prejuicio, que por desgracia se ha calado bastante, hasta en el vocabulario popular, ¿no? La gente de pueblo tiene nombres despectivos, por lo general, que no existen en las ciudades, ¿no? Yo siempre digo, pero yo soy de los que defiende el cambio en todo eso, ¿no? Yo pienso que no hay más paletos que en Madrid, o que en una gran ciudad, no Madrid solamente, ¿no? Y bueno, pues básicamente lo que de alguna forma busqué fue un poco por eso, ¿no? Poner cosas habituales de la vida de pueblo. Uno se llama Ni Pena ni Gloria, otro se llama Ajoyagua, porque en los pueblos habitualmente siempre se dice mucho lo de esto es así, ¿no? Como parece como hay menos derechos a réplica en algunos temas, ¿no? Esto es así, ¿no? Y yo siempre he sido muy combativo con eso. Yo no creo que las cosas tengan que ser así. Si no estamos de acuerdo, pues se pueden cambiar. Las leyes las hemos hecho las personas, ¿no? No las ha hecho un poder divino que venga de arriba. Entonces, bueno, sobre todo con esa idea de realismo mágico,
pues, a buscar ese tipo de nombres que además fueran un poco más representativos. A mí me gusta mucho Gabriel García Márquez, ¿no? Y Gabriel García Márquez también juega mucho con eso, que es uno del escritor más representativo de realismo mágico. Y bueno, pues me apetecía un poco, pues, atraer un poco los conceptos y las ideas de pueblo, que yo no me puedo sentir más orgulloso y ojalá que nunca desaparezcan, ¿no? Porque cuando vemos los números de migración, da miedo pensar que puedan desaparecer algún día y seguir eso, pues, defendiendo y creyendo en la gente que lo merecemos, los que venimos de los orígenes más reales, creo yo, por lo menos, ¿no? ¿Alguien más? Muy bien. Adriana, ¿cómo te sientes tú después de haber pasado esto y cómo te afecta a ti en tu vida diaria? ¿Has escuchado a Adri o no? A medias, repítemelo, porfa. Que ¿Cómo te sientes a día de hoy después de haber pasado toda la situación que describiste en tu Instagram y cómo te afecta, si te sigue afectando en tu vida diaria actualmente? Sí, o sea, como he dicho, yo creo que este nivel de exigencia con el físico y que además deriva en un trastorno de la alimentación, podría decir que la mayoría de personas que lo hemos vivido tenemos que vivir con ello el resto de nuestra vida. Al final es algo, ¿no?, que se configura en tu cabeza, que se puede llegar a considerar una enfermedad, o sea, es una enfermedad mental. Que siempre va a estar ahí, en mayor o menor grado, te va a acompañar. Entonces, yo, por ejemplo, sí que considero que no lo tengo de una manera tan acentuada como cuando la época del inicio de mi Instagram de Me Quiero Querer, que ahí era pues haciéndome vomitar, estando muy sola, me aislé mucho. Y en el momento en el que empecé a expresarlo, a pedir ayuda, ya estoy en otra etapa, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver cómo estoy ahora, como estaba antes, pero sí que es algo que por lo menos, pues te puedo decir, una vez cada 2 meses, por hacer así un cálculo, tengo un bajón de algún tipo con respecto a mi físico, ¿no? De no quererme frente al espejo, de sentirme menos que los demás, últimamente, por ejemplo, me cuesta estar en grupo y cuando estoy en grupo con gente desconocida, sobre todo, me siento siempre menos que los demás, siempre. Y lo malo es que antes era físicamente, ahora también me siento menos mentalmente, menos inteligente, menos válida. Y como he dicho, hay que tener en cuenta que esos son monstruos inventados, porque desde pequeña pues se han metido conmigo o he visto en la tele, en los anuncios, que tenemos que ser perfectas y esto lo ha creado mi mente. Al final no es real. Esta exigencia está creada aquí y por lo tanto puedo también ignorarla. Puedo decir, hey, ya está aquí el monstruo que me dice que no soy válida, que no estoy bien hoy. Y entonces, por lo menos, el cambio que agradezco enormemente que he hecho es no darle tanta importancia a los pensamientos malos que tengo de mí. ¿Alguna más? Ángel, ¿cómo se te ocurrió la parte esta de cuando una musa se pone la máscara? Eso me parece muy curiosa. Ay, pues mira, me gusta esa pregunta mucho. Mira, esa pregunta me gusta mucho. Es la parte de la segunda piel, ¿no? Cuando se pone una máscara, cuando se pone una piel como para transformarse. Eso estaba escrito ya. Es lo único que estaba escrito antes de este libro. Y vi que encajaba perfectamente con esta historia y de alguna forma lo recuperé. Estaba escrito en un cuento que era sobre mí y es un cuento que nunca he publicado. Es un cuento que tuvo como fin, bueno, yo me casé y la forma de pedir matrimonio fue escribir un cuento. Y de alguna forma, por desnudar muchos sentimientos, y esa parte justo era mi parte del instituto, la parte de la segunda piel y de la universidad. O sea, un poco reflexionando en el personaje que queremos ser, ¿no? Yo tuve un instituto muy malo, la verdad, muy malo, ahí en mi pueblo, pero luego tuve una universidad muy buena, en el primer día, de golpe y porrazo. Y al final, parece una tontería, pero llegaba a momentos, y sobre todo ahora lo pienso desde la distancia, de que cuesta un poco diferenciar quién es uno, ¿no?
sea, y es una cosa que yo ahora persigo muchísimo. O sea, las cosas que me gusten me tienen que gustar. O sea, si de repente ves por la tele que dicen que este cantante es lo más grande que hay y no me llega, ojo, pues no me llega. Y a veces me da rabia. Por ejemplo, Bob Dylan, la imagen que proyecta me fascina. Siempre me ha fascinado. Pero por más que lo pongo, no me llega. Y lo reconozco. Claro, si mucha gente dice esto, habrá gente incluso aquí, dirá, menudo inculto, si Bob Dylan es un grande, está en el Salón de la Fama, no sé cuántos discos. Y es verdad. Y obviamente yo nunca voy a decir que Bob Dylan es malo, ni loco. O sea, pero sí que puedo decir que sentimentalmente no me toca las emociones. Y al final las músicas emocionan. Esta canción te gusta porque te emociona, ¿no? Debería ser así. Este cuadro te gusta porque te emociona, debería ser así. Y lo de la segunda peli va un poco por eso, ¿no? Que al final ya llega un punto, yo sobre todo con la música, que me gustaba mucho y tal, que digo, bueno, pero al final estoy diciendo que esto es muy grande, pero no lo escucho. ¿No? Y lo de la segunda peli va por ahí. Y lo vi perfecto, porque justo en la parte, cuando vi la historia original, de alguna forma, cuando quiere ser la mejor persona, cuando quiere mejorar, pero de alguna forma acaba siendo una persona que no es, ¿no? Y entonces vi la imagen, la conexión perfecta y me encantó ponerlo. Y me gusta mucho esta pregunta porque esa parte sí que es muy, muy personal. Pero claro, cuando yo la he leído he dicho, esto es perfecto, representa bien lo que yo sentía. Y porque de alguna forma ese alineamiento emocional estaba ahí. Buena pregunta, muchas gracias. ¿Más? ¿Alguno más? Mira, los he leído el libro. Es que mira, tengo toda la pregunta. Sí, venga, la última. Adriana, ¿qué sentiste cuando Ángel te dio el borrador del libro? ¿Y qué sentiste al que lo hubiera escrito ocultándotelo? ¿Y he escrito cómo? ¿La última parte? ¿Hubiera escrito? Como que tú lo escribiste ocultándoselo a ella, en plan, y se lo enviaste sin que ella lo supiera, ¿no? Sí. ¿Qué sintió cuando leyó esto? Y hacia ti, ¿qué sintió cuando ¿Hacia mí? sí, claro, Vale, cuando ella se dio cuenta que te había escrito un libro sobre ella? Vale. Por favor, ¿puedes transcribir la pregunta? Quería. Que no la he escuchado. Espérate, que es que eran muchas cosas. ¿Qué sentiste ¿Lo has al... escuchado, Adriana? ¿Has escuchado la última Adri, pregunta o ¿has no? escuchado la pregunta de Adriana o no? Yo creo que sí, ¿no? O sea, ¿qué sentí cuando me entregaste el borrador, ¿no? Y cuando fui consciente de que habías escrito una historia sobre mí, ¿no? Sí, sí, exacto. Vale. Bueno, me quedé muy en shock. Ángel y yo siempre nos conocemos eso desde hace muchísimo. No sé si yo tenía 15 años, creo, ahora tengo 32. Y siempre he sentido que Ángel me ha apoyado en las cosas que yo he ido haciendo en Ciudad Real. O sea, cuando yo hacía lo de, bueno, fotografiaba y tal, él contó conmigo en muchas ocasiones. Entonces, esto para mí fue ya como el culmen de, wow, cómo me apoya, ¿no? Cómo cree en mí, cómo le gusta lo que hago. Y me acuerdo aquí al lado de mi casa, eso como él ha dicho, ¿no? Una tarde de verano calurosa que bajé y me dijo, eso, tengo algo para ti. Y lo cogí así entre las manos, me explicó un poco y yo llegué a casa deseando abrirlo y decir, ¿qué es esto? ¿No? Y es que, bueno, creo que es un poco indescriptible, ¿no? La sensación de que una persona a la que tú también admiras y conoces desde hace tanto tiempo se haya basado en tu historia para crear una novela. Es algo que a día de hoy, la verdad es que cuando lo hablo no me lo termino de creer mucho. Pero es algo que agradezco muchísimo, que me emocionó mucho y que a día de hoy, cuando lo pienso fríamente, me sigue emocionando muchísimo y nos hace estar hoy aquí hablando de esto, que es lo más importante de todo. Bueno, lo importante yo creo que es la historia original, ¿no? Y en el fondo esto es contar historias que ya existen, ¿no? Y en el fondo, sobre todo, pues que sintáis también que todos tenemos una historia, ¿no? La mayoría de historias que nos gustan, que salen en películas, son convencionales, ¿no? Es la verdad. O están aquí al lado, sin que nos demos cuenta, las buenas y las malas, ¿vale? Entonces, que cada uno crea más en sí mismo y yo creo que haremos un mundo mejor, creo yo. ¿Alguna pregunta más? Ah, mira, sí, qué bien. ¿De qué te inspiraste para hacer el personaje de Goya? Ah.
Bueno, también está la historia. Es el personaje, bueno, aglutina un poco muchas sensaciones que tiene la historia original, ¿no? Un poco del rechazo, ¿no? Y como de alguna forma yo también tenía ilusión de que la historia cuando la estaba escribiendo algún día se pudiera leer de institutos, como es este caso, pues vi que si lo personalizábamos directamente al 100% en la parte del amor, pues sería perfecto. Es curioso porque es una mujer, también quería tocar un poco esas partes de diversidad, y luego además que es un hombre también pues, típico de Extremadura, ¿no? La verdad que la deformación profesional me lleva a todo ello, ¿no? Y sobre todo, en el fondo, lo que representa pues, es un poco lo que Adriana cuenta en su historia respecto al espejo, ¿no? Todo lo que quería ver en el espejo y que no veía, y todo lo que veía en otras personas y en ella no, ¿no? Todo lo que ella en la historia original hablaba sobre las envidias, que veía que todas las demás estaban genial, ella no, pues vi que era la perfección. Pero al final, realmente, lo que envidia es la seguridad, ¿no? El personaje de Toya es un personaje mucho más seguro y es en gran parte pues, todo lo que de alguna forma envidia cualquier persona que esté pasando por el momento, ¿no? ¿Alguna más? No hay ninguna más. Bueno, como habla Ángel de formación profesional, yo cuando leí hace unos meses la novela, pues por la formación profesional empecé a copiar frases que me llamaron la atención. Algunas las hemos comentado, pero creo que no se ha hablado de una con la que yo me quedaría, ¿no? Que nacemos, todos nacemos para ser felices y no para ser perfectos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es el mensaje con el que nos quedamos hoy, ¿no? Esa enseñanza de que hay que reforzar nuestra autoestima y que somos los mejores, ¿vale? No lo mismo. Y bueno, para finalizar el acto, agradecer a Adri que haya estado con nosotros online y traernos pues tan de cerca tu historia, que Ángel la ha llevado a la novela. Y bueno, como él ha dicho, no nos podemos quedar a medias, sabes que esto es una primera parte, porque los de tercero estaban hoy de excursión, que también estaba programada la charla para ellos. Entonces, pues en la tercera evaluación esperemos que se pueda llevar a cabo esa charla como de tercero y que Adri pues esté aquí con nosotros en persona, ¿vale? Sí, me encantaría. Pues nada, agradezco a Ángel su predisposición desde el primer momento y a todos los que habéis leído el libro y, bueno, por supuesto, a las tres magníficas presentadoras, ¿no? Un fuerte aplauso para todos, por favor. Gracias, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias a quien me dio la idea de presentar el libro, que fue Karina también, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias. El libro está en librario, lo podéis leer libremente y nada, pues confío que hayáis pasado aquí un buen rato de todos. ¿Quieres decir algo más? ¿Ya? Es que yo tengo una pregunta. Ah, bueno, hay una pregunta. A ver, una pregunta. Última hora. A ver, porque en el libro habla de que tú te vas de viaje por ahí, sin, claro, porque ahí no había móvil ni nada. Y tus padres, de verdad te fuiste, y tus padres qué opinaron y eso, porque yo le digo a mis padres que me voy de casa y que a ver cuando llego y yo creo que me matan. Claro, pero yo me fui a Irlanda y yo me fui con la meta de aprender inglés y conseguir algún trabajillo por ahí y ser un poco independiente. Pero esto lo hice ya después de que yo había estudiado ya una carrera y no me ubicaba yo mucho en la vida. También os digo que yo esto lo habría hecho antes de estudiar la carrera. Yo me habría ido a otro país, como me fui de voluntaria a una granja, 3 meses, allí en mitad del campo, y luego ya sí que me mudé a una ciudad a trabajar de todo, trabajé de todo. Así que una aventura así, siempre que se pueda, creo que es muy recomendable para ubicarte un poquito en lo que te gusta hacer. Pues eso. Pues muy bien, pues muchas gracias. Otro aplauso, ya estamos de todo. Pues nada, lo hemos grabado, ¿eh? Falta un minuto, creo, para eso. ¿Sí, no? ¿Está grabado, no, Ángel? Sí, está todo grabado y nada, te lo mandamos en cuanto esté. Pues nada, Genial. para que veas a todo el mundo que ha estado aquí
y ahí está todo el mundo. Qué bien, qué maravilla. Adiós. Perfecto. Gracias, nos vemos.